Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender lo que es la ley de Avogadro. Como saben, el texto ha sido dividido en dos, por lo cual los estudiantes que ya tienen lo que es la segunda parte o los que han adquirido las evaluaciones ya tienen la segunda parte de lo que es el texto. El día de hoy vamos a hablar de la ley de Avogadro. ¿Qué nos dice Avogadro? Nos dice que los volúmenes iguales de diferentes gases que se encuentran a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Entonces dice, por ejemplo, si en tres recipientes se tienen confinados tres gases, uno nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso, y se hallan en las mismas condiciones de presión, temperatura y volumen, entonces el número de moles es el mismo para los tres gases. ¿Qué quiere decir? En esta ley de Avogadro vamos a utilizar estas dos ecuaciones o igualdades, y las mismas van a entrar en nuestro formulario, lo cual nos indica que un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y que un mol tiene 22,4 litros siempre y cuando este gas esté en condiciones normales, de presión y temperatura. Condiciones normales, ¿qué quiere decir? Esta misma está representada por las letras CN mayúscula de manera abreviada. Las mismas tienen una cantidad exacta para poder determinar tanto la presión, la temperatura, el volumen y hasta el número de mol. Pero en este caso, la presión y temperatura, de acuerdo a lo que nos dice Avogadro, tiene que ser sí o sí una atmósfera y 273 grados Kelvin. Para una mejor comprensión de esta teoría, vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Aquí podemos ver las ecuaciones o igualdades que vamos a utilizar para la ley de Avogadro y las condiciones normales que deben ser, como la presión y la temperatura. Estas mismas deben estar en tu formulario. Ojo muy importante, en esta segunda parte del texto, tanto como los ejemplos y los ejercicios que deben resolver deben ser llenados por su persona. Es por ello que este ejercicio que va a ser resuelto en esta clase o en este video, tienen que copiarlo en su texto. Nos dice, en un recipiente se encuentran 40 gramos de gas de amoníaco y su fórmula es NH3. Sabiendo que cumple con la ley de Avogadro, calcular el número de moles de amoníaco y su volumen en litros, el número de moléculas que existe en el gas. Entonces, para ello vamos a anotar lo que son los datos. Anotamos nuestros datos y tenemos lo que es la masa del gas. Y la masa del gas es igual a 40 gramos de amoníaco. El amoníaco lo vamos a presentar en H3. Para poder calcular tanto como números de moles y moléculas, debemos de sacar el peso molecular de este gas. Entonces decimos que vamos a hallar peso molecular, lo vamos a abreviar con PM mayúscula, del amoníaco, NH3. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de anotar los elementos que hay en este compuesto y los elementos que son es el nitrógeno y el hidrógeno. Seguidamente, debemos de anotar los pesos atómicos que estos dos elementos tienen. Y para ello tenemos que recurrir a la tabla periódica. En esta tabla periódica podemos ver que el peso atómico de los elementos del nitrógeno es 14 y del hidrógeno, que está al otro extremo, es 1. Entonces anotamos lo que son los pesos atómicos de estos elementos según nuestra tabla periódica. Entonces, del nitrógeno es 14 y del hidrógeno es 1. Ahora, seguidamente nosotros debemos de multiplicar por la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Ejemplo, en el compuesto del amoníaco podemos ver que solamente hay un átomo de nitrógeno, entonces solamente anotamos 1 por 1. Y en el hidrógeno lo multiplicamos por 3 porque se presentan 3 átomos de hidrógeno. Entonces realizamos la multiplicación y decimos que 14 por 1 es igual a 14. La multiplicación de 3 por 1 nos da 3 y debemos de sumar estos dos datos. 14 más 3, ¿cuánto nos da? Nos da 17. ¿Qué quiere decir este dato? Quiere decir que hay 17 gramos mol de este compuesto. Este dato nos indica que 17 gramos de amoníaco hacen o son igual a un mol de amoníaco. Ya tenemos nuestros datos importantes, por ello vamos a empezar a resolver. ¿Qué nos dice el inciso A? Nos pide que de estos 40 gramos de amoníaco, de este gas, debemos hallar el número de moles. Entonces vamos a empezar por el dato que nos da el ejercicio, que es 40 gramos. 40 gramos de amoníaco NH3. Y vamos a utilizar lo que son los factores de conversión. Anotamos una línea. Y nosotros vamos a utilizar nuestro peso molecular, el dato que hemos sacado, donde hemos dicho que 17 gramos de amoníaco hacen igual a un mol de amoníaco. Entonces abajo, para que se vaya gramos de amoníaco, anoto acá, 17 gramos de amoníaco hacen un mol de amoníaco también. Entonces vamos a simplificar lo que son gramos de amoníaco con gramos de amoníaco. Y esto nos da un resultado de ¿cuánto?
Para ello vamos a dividir el 40 sobre 17 y nos dan 2,35 moles. ¿Moles de qué compuesto o de qué gas? De amoníaco. Ya tenemos. Ya hemos hallado lo que es nuestro primer inciso, lo que era el número de moles. Decimos que en 40 gramos de amoníaco existen 2,35 moles de amoníaco. Vamos con el inciso B. Su volumen en litros de amoníaco. Tenemos que hallar cuántos litros hacen estos 40 gramos de amoníaco. Así que por ello nosotros vamos a empezar del dato que nos da el ejercicio, 40 gramos de amoníaco. Y recordamos, amoníaco, nos está pidiendo lo que es en litros. Entonces tenemos que convertir en volumen. Y para ello nosotros vamos a recurrir a nuestro formulario. Según lo que nos dice la ley de Avogadro, en un mol hay 6,023 por 23 moléculas. Y también indica que un mol de cualquier gas tiene un volumen de 22,4 litros. Entonces, por ello nosotros vamos a convertir de gramos a mol. Decimos, vamos a utilizar lo que es nuestra igualdad de acuerdo al peso molecular de este compuesto. Anotamos 17 gramos de amoníaco hacen igual un mol de amoníaco. Y vamos a seguir haciendo conversión porque seguimos, ahorita hemos convertido de gramos a mol. Ahora tenemos que convertir de mol a litros. Entonces, según lo que nos dice la ley de Avogadro, un mol de cualquier gas, en este caso amoníaco, dice que va a tener 22,4 litros del mismo compuesto, del mismo gas. Sería amoníaco. Entonces, por ello, nosotros vamos a hacer las siguientes simplificaciones. Gramos de amoníaco con gramos de amoníaco, mol con mol, que nos queda litros, y es lo que nos pedía el ejercicio. Todos estos datos introducimos en la calculadora, multiplicamos lo que son todos los números que están en la parte del numerador y lo dividimos en todos los números que están en la parte del divisor. Y nos da como resultado 52,6 litros. ¿Litros de qué? Litros de amoníaco. Ya está. Vamos con el inciso C. ¿Qué nos dice? Tenemos que hallar el número de moléculas existentes en el gas. Ya. Vamos a empezar con el dato que nos da el ejercicio. Dice que son 40 gramos. ¿40 gramos de qué? De amoníaco. Y nos está pidiendo moléculas. Y recordemos nosotros que para llegar a moléculas, aquí como está, aquí está lo que es la unidad que nos pide moléculas, primero tenemos que estar en mol. Entonces, para ello nosotros vamos a convertir gramos en mol. Anotamos en la parte inferior lo que son los gramos para que puedan simplificarse. Para ello vamos a utilizar nuestro peso molecular. Nos dice 17 gramos de amoníaco hacen un mol de amoníaco. Y este mismo mol vamos a convertirlo en moléculas. Según lo que nos dice la ley de Avogadro, un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ya, vamos a simplificar lo que son moles de amoníaco con moles de amoníaco. Entonces nos va a quedar moléculas de amoníaco y es lo que nos pedía el inciso. Y el resultado de esta conversión es 1,415 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco. Y ahí está el resultado de los tres incisos. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice en el ejemplo número 2, hallar el número de moles que corresponden a 15 litros de gas metano. Y el metano tiene esta fórmula que es carbono, hidrógeno 4, CH4. En condiciones normales de presión y de temperatura y presión, cumpliendo con la ley de Avogadro. Entonces nosotros tenemos que, vamos a anotar primero nuestros datos. Entre los datos tenemos lo que es el volumen del gas, que nos dice que es 15 litros de gas metano. Entonces el compuesto que es metano, CH4. Y nos está pidiendo, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el número de moles, entonces tenemos que hallar N. Moles, por si acaso, se lo representa con la letra N. Entonces, tenemos que hallar esta cantidad dentro de a partir de este volumen de gas que es 15 litros de metano. Y para esto la conversión es simple. Anotamos el dato que nos da el ejercicio, que son 15 litros. 15 litros y lo vamos a denotar para que se vea de mejor manera. Y según lo que nos dice Avogadro, nos dice que un mol tiene un volumen de 22,4 litros de cualquier gas. Pero a la vez nos dice que 22,4 litros de un determinado gas hacen un mol. Entonces vamos a utilizar esta igualdad. Decimos que 22,4 litros hacen un mol de metano.
Ya, entonces vamos a simplificar litros de metano con litros de metano. Y nos da un resultado de 0,67 moles de metano. Y ya tendríamos el resultado, lo que nos pedía ya la cantidad de moles presentes en 15 litros de metano. Y son 0,67. Ahora, como podrás ver en el texto, estos dos ejercicios son el ejemplo número 1 y número 2, que debes de copiarlo en el texto. Debes de resolver los problemas 1, 2, 3 y 4 como práctica de esta clase para la siguiente semana. Continuando, vamos a estudiar también lo que es la ley de Dalton, también conocida ley de las presiones parciales. Dalton estableció la siguiente ley. Dijo que la presión total de una mezcla de gases equivale a la suma de presiones parciales de sus componentes, donde cada gas ejerce una presión parcial como si estuviese ocupando el mismo volumen. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? Dijo que dentro de una mezcla de gases, para hallar la presión total de todos estos gases, se debe de sumar la presión de cada gas, si la presión 1, la presión 2 y la presión 3. A la vez también, en una mezcla gaseosa, se puede determinar lo siguiente, que el número de moles totales de una mezcla de gas es la suma del número de moles de un gas, del gas 1, del gas 2 y del gas 3. Relacionando presiones y número de moles, se tienen las siguientes igualdades. Se dice que la presión total sobre el número de moles total es igual a la presión 1 sobre el número de moles del gas 1. Y estas son iguales a la presión y número de moles tanto como para el gas número 2 y el gas número 3. Entonces, por ello, estas formulitas que están resaltadas de color amarillo deben de estar en tu formulario. Para una mejor comprensión, vamos a resolver el problema número 1 que está en el texto. Nos indica que en una mezcla gaseosa a 20 grados Celsius, las presiones parciales de los componentes son. Entonces, vamos a anotar aquí nuestros datos, y decimos que la presión número 1, en este caso, de la presión del nitrógeno gaseoso es igual a 1500 torricelsius. Vamos a colocar solamente torr. Y nos dice también el otro dato del otro gas, de la presión del dióxido de carbono, dice que tiene una presión de 28 psi. Y la presión del hidrógeno gaseoso dice que es 1358 atmósferas. ¿Qué nos está pidiendo hallar? Nos está pidiendo hallar o calcular la presión total de la mezcla en atmósferas. Entonces nosotros tenemos que hallar la presión total de estos tres gases. ¿En qué unidad? En atmósferas. Y vamos a hacer un pequeño análisis. Para poder hallar la presión total, según lo que nos dice la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales, nos dice que la presión total es igual a la presión del primer gas más la presión del segundo y más la presión del tercer gas que estén presentes en la mezcla. Para poder hacer esta suma, todas estas tienen que tener una misma unidad y la unidad que nos piden es atmósferas. Pero nos damos de cuenta que la presión del nitrógeno gaseoso no es en atmósferas, está en torricelsius, así que eso tenemos que convertirlo en atmósferas. La segunda, del dióxido de carbono, está en PCI, también tenemos que convertir en atmósferas. Y la tercera, que es el hidrógeno gaseoso, ya está en atmósferas, así que esta se quedaría ahí. Entonces vamos a realizar la conversión de unidades de estas presiones, tanto como la de torricelsius y de PCI. Para ello vamos a utilizar lo que son nuestros factores de conversión. Y vamos a volver a nuestro formulario, que ustedes ya lo tienen, ya lo hemos realizado antes de las vacaciones, y este es nuestro formulario. Vamos a utilizar una igualdad o una conversión que nos ayude a convertir torricellius a atmósferas. Y es esta. Nos dice que 760 torricellius son igual a 760 milímetros de mercurio, no necesitamos el dato, pero dice que esta cantidad es igual a una atmósfera. O viceversa, que una atmósfera tiene 760 torricellius. Entonces vamos a volver a nuestro ejercicio y decimos 760 torricellius hacen una atmósfera. ¿Por qué hemos colocado torricellius en la parte inferior? Para poder simplificar las unidades. Y introduciendo todo esto a la calculadora nos da como resultado 1,97 atmósferas. Ahora convirtamos lo que son los PSI. Y para ello nosotros tenemos que utilizar una conversión. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Aquí, PSI. Dice que una atmósfera tiene 4,7 psi. Entonces volvemos y anotamos 14,7 psi hacen una atmósfera.
Y esto es igual a 1,90 atmósferas. Entonces, vamos a hallar ahora sí la presión total de esta mezcla de gases. Para hallar la presión total, nosotros debemos de sumar la presión 1, la presión 2, la presión 3. Las presiones son los distintos gases presentes en la mezcla. Entonces, para ello anotamos la presión total. La presión 1 es la presión del nitrógeno gaseoso y es 1,97 atmósferas. La presión 2 es del dióxido de carbono y es 1,90 atmósferas. Y la presión 3 es la presión del hidrógeno gaseoso, que es 1358 atmósferas. Sumando todo esto nos da la presión total de 1361,87 atmósferas. Y listo, ya hemos hallado la presión total de esta mezcla de gases. Ahora nosotros vamos a resolver el problema número 2. Nos dice que 3 gases contenidos en un recipiente soportan una presión de 1120 torriceles, con número de moles 1,07, 2, con número de moles 1,07 moles, 2,4 moles y 668,3 moles. Calcula la presión parcial de cada gas. Aquí nos está dando una presión total de estos 3 gases. Datos e indicamos que la presión total, según lo que nos dice el problema, es igual a 1120 torriceles. Y dice que hay esta cantidad de moles de cada gas. Y nosotros moles lo vamos a denotificar con la letra E. Moles del gas número 1, moles del gas número 2 y moles del gas número 3. Entonces nosotros vamos a anotar lo siguiente. Del gas número 1 dice que su número de moles es 1,07 moles. Del gas número 2 es 2,4 moles. Y del 3 es 68,3 moles. Listo, ya tenemos los datos correspondientes. ¿Qué nos está pidiendo hallar? Tenemos que hallar o calcular las presiones parciales de cada gas. Entonces nosotros tenemos que hallar la presión 1, la presión 2 y la presión 3. Para ello vamos a dividir nuestro pizarroncito y vamos a colocar hallando la presión 1. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones que nos ha dejado la ley de Dalton. Con estas 3 ecuaciones podemos resolver los ejercicios que se nos presentan. Entonces, nosotros tenemos que relacionar la presión total con cada una de las presiones de este gas, porque estas mismas son igualdades. Entonces, nosotros podemos relacionar 2 ecuaciones para formar una igualdad y poder hallar la incógnita. Son 4 igualdades, donde están la presión y número de moles totales y la presión y número de moles de cada gas. Entonces, nosotros vamos a relacionar la presión y número de moles totales con la presión y número de moles del gas número 1. Entonces, colocamos la ecuación de la presión total sobre el número de moles totales. Vamos a igualar con la incógnita que nos está pidiendo, que es la presión 1 sobre el número de moles del gas número 1. Nuestra incógnita está en la derecha. Nosotros debemos de llevarlo esto a la izquierda, como es nuestra incógnita. Así que volteamos la ecuación. Anotamos la presión 1 sobre el número de moles del gas 1 va a ser igual a la presión total sobre el número de moles total de la mezcla de gases. Para ello vamos a realizar lo que es el despeje. Para que nuestra incógnita esté solita, decimos que la presión 1 va a ser igual a ¿qué? A la presión total multiplicado por el número de moles del gas 1, porque este N1, o número de moles del gas 1, lo que está dividiendo en este extremo pasa al otro extremo a multiplicar. Y nos quedaría copiar el número de moles total. Ahora vamos a reemplazar datos. Anotamos la presión 1, va a ser igual a la presión total. La presión total nosotros sabemos que es 1120 torriceles multiplicado por el número de moles del gas número 1, que es igual a 1,07 moles, y el número de moles totales, que es igual a... Para ello vamos a tener que sumar el número de moles del gas 1, del gas 2 y del gas 3. Y este va a ser el número de moles total de esta mezcla de gases. Sumando estos 3 datos, nos dan una sumatoria de 71,77 moles. 71,77 moles. El número de moles total. Entonces, el número de moles totales va a ser 71,77 moles. Vamos a simplificar las unidades que sean iguales en la parte del numerador y denominador, que serían los moles. Y nos daría como resultado la presión 1, introduciendo todos estos datos a la calculadora, nos dan un resultado de 16,7 torriceles. Ya hemos hallado la presión del primer gas que está presente en esta mezcla de gases. Ahora vamos a hallar la presión número 2. Hallando presión 2.
Para ello nosotros vamos a simplificar y vamos a utilizar esta ecuación. Pero vamos a cambiar la presión 1 por la presión 2 y el número de moles 1 por el número de moles número 2. Anotamos la presión 2 va a ser igual a la presión total por el número de moles del gas número 2 y el número de moles totales en la mezcla de gases. Decimos, para hallar la presión 2, debo de colocar la presión total, que es 1120 torricellis. Este mismo dato lo vamos a multiplicar por el número de moles del gas número 2, que es, aquí lo tenemos, 2,4 moles. Y lo tenemos que dividir en el número de moles totales en la mezcla, y es la cantidad de 71,77 moles. Simplificamos las unidades que sean iguales en la parte del numerador y denominador. Colocamos la presión número 2, que va a ser igual a 37,45 torricellis. Y ya hemos hallado la presión número 2. Ahora hallamos la presión número 3. Hallando la presión parcial del gas número 3. Y como hicimos de esta manera, vamos a copiar la ecuación, pero ya no utilizando la presión 1 o la presión 2, la presión 3, que va a ser la presión total por el número de moles del gas número 3 sobre el número de moles totales. Y vamos a reemplazar nuestros datos. Colocamos que la presión 3 va a ser igual. La presión total sabemos que es 1120 torricellis. Lo multiplicamos por el número de moles del gas número 3, que es la cantidad de 68,3 moles. Y el número de moles totales, que es 71,77 moles. Simplificamos las unidades que sean iguales en el numerador y denominador y colocamos que la presión número 3 es igual, introduciendo todo esto a la calculadora, nos da un resultado de 1065,85 torricellis. Y hemos hallado la presión número 3 de este gas. Ahora, ¿cómo podemos verificar que estas presiones de estos gases sean los correctos? Tenemos como prueba sumar estas tres presiones parciales. Y tenemos que verificar que nos den la cantidad que el ejercicio nos da, que es 120 torricellis. Tiene que ser iguales. Así que vamos a sumar la presión 1, la presión 2 y la presión 3 en nuestra calculadora. Ahora ya tenemos nuestra calculadora, vamos a sumar estas presiones. 16,7 más 37,45 más 1065,85 y nos da un resultado de 1120. Y es la cantidad que nos da como la presión total. Quiere decir que estos resultados son los correctos. En tu texto vas a poder verificar que existen ejercicios o problemas que debes de resolverlos tú mismo. Así que, como práctica número 2, debes de resolver el problema número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Esto sería el avance del día de hoy y en la siguiente clase estaríamos aprendiendo lo que es la fracción molar. Dudas, consultas, se comunican con mi persona. Eso sería todo. Hasta luego.